Hola con todos, soy Dani Medi. En este video quiero hablar sobre el Serums, principalmente sobre algunos problemas y retos de este programa, así como algunas ideas personales. Así que quiero compartir mi perspectiva respecto a este tema. Lógicamente no pretendo brindar ninguna verdad absoluta, irrefutable, e incluso tampoco brindar un plan detallado de cómo mejorar. Pero creo que compartiendo este tipo de ideas con los demás podría ayudarme a mí y a otras personas quizá a entrar en algún tipo de discusión respecto a este tema, compartiendo ideas y quizá en el futuro encontrando alguna solución. Creo que los cambios surgen primero en nuestro pensamiento antes de que finalmente nosotros mismos los hagamos realidad. Y por ese motivo creo que es importante pensar juntos y aprender juntos sobre este tema. Puede que haya muchas cosas que no esté considerando o cosas incluso en las que esté equivocado. De ser así, agradecería que me lo hicieran saber para también yo mismo ir aprendiendo poco a poco. En este episodio pues quiero contestar a tres preguntas. La primera, para entrar un poco en contexto, es ¿en qué consiste el Serums? La segunda pregunta es ¿qué retos y problemas enfrenta el Serums? Y finalmente la tercera pregunta, y para concluir, es ¿qué se podría hacer para solucionar estos problemas y retos? Entonces, comenzando con ¿en qué consiste el Serums? Bueno, el Serums o Serums, la verdad nunca supe cómo pronunciarlo adecuadamente. Viene de Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud. Este programa es realizado por trabajadores de salud en el Perú por un año y con el cual se obtiene o se cumple el requisito para realizar dos cosas. Uno es trabajar en instituciones públicas como personal de salud y el otro es también un requisito para realizar un programa de especialización dentro del país. El objetivo principal de este programa es brindar acceso a personal de salud a los lugares más remotos y desfavorecidos del país. El SERUMS es uno de los muchos programas de servicio de salud obligatorio para el personal sanitario que existe en diferentes países. Para el año 2010, 70 países contaban con algún tipo de servicio de salud obligatorio. Cada programa en los diferentes países funciona de diferentes maneras, así que explicaré brevemente cómo es que se realiza en el Perú. Como mencioné, SERUMS es un requisito para poder trabajar en instituciones públicas del Estado como personal de salud y también es un requisito para realizar programas de especialización. Ambas cosas son muy importantes en muchas carreras relacionadas a la salud. Por lo tanto, la mayoría de postulantes al SERUMS son personas en estadios iniciales, digamos, de su carrera profesional. Habitualmente lo hacen poco tiempo después de egresar de alguna carrera de la salud. Un primer punto importante para entender es cómo se realiza la selección de los postulantes y cómo estos deciden a qué plazas terminan yendo. Primero se publica qué plazas están disponibles para el proceso SERUMS. Luego se realiza un ranking de los postulantes. Este ranking se hace en base a mérito, que básicamente es a partir de la nota del examen o de la nota del promedio de la universidad, o en base a sorteo. Eso va a depender de la carrera en cuestión y también en la modalidad del SERUMS en cuestión. Pero en sí, una vez armado el ranking, en el orden del primero al último, van escogiendo las plazas que están disponibles, las plazas ofertadas. Y ese proceso continúa hasta que ya no haya plazas disponibles o hasta que ya no haya postulantes o no haya postulantes dispuestos a elegir las plazas disponibles. En líneas generales, el proceso de selección no es muy complicado, es relativamente sencillo. Ahora pasemos a explicar otro punto importante. El programa clasifica las plazas en 5 grados de dificultad, que son determinados por ciertos criterios, que son 7. Altitud, temperatura, acceso a internet, contar con equipo básico en salud, pobreza, lengua y accesibilidad geográfica, lo cual también incluye en algún punto el riesgo en el transporte al establecimiento, lo cual es un tema que ha generado cierta crítica. ¿Y para qué sirve categorizar las plazas en grados de dificultad? Pues resulta que más adelante, después de que uno termine el SERUMS, el grado de dificultad sirve como puntaje para algunos concursos públicos,
como lo son los concursos nacionales de residentado. Por ejemplo, en el caso del concurso nacional de residentado médico, este puntaje del SERUMS equivale a un 10% de la nota total. Entonces, si es que uno realiza su SERUMS en una plaza de grado de dificultad 5, pues obtiene el puntaje completo, el 10%. Si es que uno realiza sus SERUMS en una plaza de un menor grado de dificultad, ya no recibe todo el 10%, sino un porcentaje menor. Ahora, otro punto importante para entender al programa es conocer que existen dos modalidades. Una que se llama remunerada, que como su nombre lo dice, es una modalidad que recibe compensación económica, y la otra modalidad que es la modalidad equivalente. Ambas modalidades tienen varias diferencias. No solo el tema de la compensación económica, sino también en otros puntos. Como mencioné, la modalidad remunerada recibe pago, mientras que la modalidad equivalente no. La modalidad remunerada trabaja 150 horas al mes, las cuales son distribuidas en el mes de diferentes maneras, que va a depender de la institución y del lugar en cuestión. Mientras que en la modalidad equivalente se trabajan 18 horas semanales, que generalmente se distribuyen en 3 turnos de 6 horas a la semana. Mientras que la modalidad remunerada recibe algunos beneficios legales como un seguro de salud, la modalidad equivalente no. Otras diferencias más sutiles incluyen que en la modalidad remunerada la elección de las plazas está limitada por la oferta de las plazas, es decir que en gran medida todas las plazas ofertadas son ocupadas. Esto no ocurre en la modalidad equivalente. La modalidad equivalente está limitada por la demanda de plazas, es decir, que hay muchas plazas que están ofertadas pero que no llegan a cubrirse, ya sea porque haya más plazas equivalentes que postulantes a la modalidad equivalente o ya sea porque los postulantes no desean adjudicar a las plazas ofertadas. Usando los datos de las bases de datos de los adjudicados en los 3 procesos del año 2024, se obtuvo por un lado que se adjudicaron 9.437 plazas en modalidad remunerada, mientras que se adjudicaron 11.308 plazas en modalidad equivalente. Ahora, para entender qué problemas y retos enfrenta el SERUMS, es importante primero entender por qué existe, cuál es el motivo por el cual existen estos programas de servicio obligatorio. Para esto tenemos que entender que las poblaciones rurales tienden a ser más pobres y menos saludables, así como los sistemas de salud tienden a ser más débiles y el acceso al personal de salud suele ser menor. Sumado a esto, los países de bajos y medianos ingresos económicos, como es el caso del Perú, suelen tener un déficit de trabajadores de salud. Si a estos problemas ya existentes le sumamos uno adicional, que es una inadecuada distribución del personal de salud existente, pues tenemos que todas estas carencias, estas deficiencias, son sentidas en mayor manera en la población rural. Por este motivo, es importante tener buenas estrategias de distribución del personal de salud para poder optimizar los recursos que se tienen. Los programas de servicio obligatorio justamente son una de estas estrategias de distribución de los recursos humanos. Y sí, se puede decir que estos servicios obligatorios son una restricción a las libertades laborales, lo cual es verdad, pero estas restricciones pueden estar justificadas en ciertos casos. En el caso del SERUMS, estas restricciones se justifican por una necesidad urgente de la población de recibir una atención en salud adecuada, siendo la salud un derecho fundamental humano. Ahora bien, quedaría establecer hasta qué punto se pueden sacrificar estas libertades del trabajo en favor del beneficio de la salud de la población. No porque el impacto de una medida sea positivo, significa que todo costo esté justificado. Por lo que siempre es necesario analizar el costo y el beneficio de alguna intervención. Sin embargo, para poder realizar este análisis necesitamos contar con ciertos datos que nos sirvan de evidencia para tomar decisiones. La falta de estos datos o problemas en la recolección de los mismos es un problema por sí mismo que abordaré más adelante. Ahora ya podemos hablar de los problemas y retos que enfrenta este programa.
Para mí considero que son 4 problemas principales, que son los que abordaré en lo que queda de este episodio. En primer lugar, tenemos el tema de la modalidad equivalente. Ya brindé algunos datos sobre esta modalidad y algunas de sus características. Ahora les voy a leer un pasaje de un texto y van a intentar adivinar en qué año fue escrito. El explosivo incremento de profesionales graduados ha desnaturalizado el SERUMS, determinando que se sobrecargue la modalidad denominada equivalente en las grandes ciudades y zonas no alejadas, que es de medio tiempo no remunerado y viola disposiciones legales laborales. Les doy 3 segundos para intentar adivinarlo. Se dijo en el año 2005, en el contexto de un proyecto de ley que planteaba sustituir al SERUMS por un nuevo programa llamado SERMEC, que viene de Servicio de Medicina y Salud Comunitaria. Si esto ya se hablaba en el año 2005, pues parece que estos últimos años este argumento ha ganado incluso más peso. Según la información de recursos humanos en salud brindada por el Observatorio de Recursos Humanos de Salud, se tiene que desde el año 2013 no ha habido un incremento en el número de plazas remuneradas adjudicadas en el SERUMS. Por el contrario, ha habido una pequeña disminución, pasando de 9.624 en el año 2013 a 9.238 en el año 2023, lo cual es una disminución del 4.01%. Sin embargo, sabemos que el aumento de trabajadores de salud ha sido bastante grande durante estos 10 años. Por ejemplo, el número de médicos colegiados aumentó de 2.889 en el periodo 2013 a 4.708 en el periodo 2023, lo cual es un aumento del 62.96%. Algo muy similar ocurrió en el número de enfermeras colegiadas. Estas pasaron de 69.264 en el año 2013, alcanzando al 111.083 en el año 2023, lo cual es un aumento del 60.38%. Mientras que las plazas remuneradas no han aumentado en número, esto sí ha ocurrido en las plazas equivalentes. Durante el año 2024 se adjudicaron 9.437 plazas en modalidad remunerada y 11.308 plazas en modalidad equivalente. Si utilizamos los datos disponibles para los trabajadores del SERUMS en gobiernos regionales y MINSA, esto porque se tienen más datos, se tienen datos más consistentes solamente en estas instituciones, principalmente a través de Inforus, tenemos lo siguiente. Les dejo ahora con una tabla. Estos datos sugieren que para los años 2023 y 2024, que son los últimos años de los que se tiene registro, pues el porcentaje de trabajadores SERUMS en modalidad equivalente ha aumentado respecto a años anteriores. Recordemos también que para el año 2005 ya se hablaba que este fenómeno ya venía ocurriendo de incluso más antes, así que podríamos decir que los datos sugieren que el problema está incrementándose cada vez más. Adicionalmente, otro problema en sí de la modalidad equivalente es que se tiene el concepto de que el SERUMS en esta modalidad no se realiza realmente en regiones rurales o alejadas, sino en lugares que se encuentran más cerca, en lugares urbanos, lo cual no va de acuerdo al objetivo del SERUMS. Hice un análisis rápido de los datos brindados de las plazas adjudicadas en el año 2024 en los 3 procesos y los resultados sí sugieren, sí apoyan este argumento. Sin embargo, sí es necesario un estudio más detallado sobre el tema para tener más información de los detalles de estas diferencias en las modalidades remunerada y equivalente. Entonces, con lo mencionado, podemos notar que esta modalidad tiene una serie de problemas y dificultades, como una posible deficiencia en su capacidad de distribuir a los nuevos trabajadores de salud y la posible violación de ciertas disposiciones legales laborales producto de no recibir compensación económica u otros beneficios. Es por este motivo que considero que esta modalidad es uno de los puntos más importantes en el programa en cuanto a problemas y retos. Ahora pasemos a un segundo punto, al segundo problema, reto, que también es bastante hablado, bastante comentado.
que es el tema de la seguridad y las condiciones de trabajo. Es sabido que en el SERUMS se han dado una serie de incidentes que incluyen fallecimientos, participantes heridos, episodios de violencia, de acoso. Si bien todos estos sucesos son lamentables, considero que no se podría decir que estos sean un problema inherente del programa, sino son la manifestación de problemas nacionales a los cuales el personal de salud, como parte de brindar servicio a todos los rincones del país, no son inmunes. Quizá en todo caso lo que deberíamos considerar es el costo y el beneficio de contar con algún personal de salud antes de que se solucionen problemas que podrían ser más urgentes y que podrían tener incluso un mayor impacto, y sin la necesidad de exponer innecesariamente a riesgos a trabajadores de salud. Sin embargo, es claro que tener acceso a servicios básicos de salud es un determinante clave y urgente para la salud de la población, por lo que privar de personal de salud a ciertas poblaciones por el tema del riesgo a lo que esas propias poblaciones están expuestas resulta una decisión no tan sencilla. Ahora, aunque sucesos trágicos pueden ocurrir de forma fortuita en cualquier lugar, incluso en el lugar más seguro del país, es verdad que se conoce que hay lugares que son más peligrosos que otros. Entonces, esto plantea la pregunta de por qué los trabajadores de salud deciden voluntariamente exponerse a estos riesgos. Es probable que sea una serie de factores y que incluso sea diferente para cada persona. Entre ellos puede ser por el puntaje, por la remuneración económica, el bono, puede ser incluso por desconocimiento o una valoración inadecuada de los riesgos. Como se mencionó, el grado de dificultad de la plaza de SERUMS comprende un 10% de la nota del Concurso Nacional de Residentado Médico, por poner un ejemplo. Y lo mismo sucede en otros concursos públicos. Como se mencionó anteriormente, uno de los criterios para determinar el grado de dificultad es la accesibilidad geográfica, que incluye riesgos en el traslado al establecimiento. Hoy en día muchos de los médicos y también otros profesionales de salud pues tienen un incentivo grande a realizar una especialidad, por lo cual estos grados de dificultad son un incentivo para adjudicar en esas plazas, que en algunas ocasiones sí tienen estos riesgos en el traslado o de algún otro tipo. Se ha observado que este incentivo es efectivo porque es muy habitual que las plazas de grado de dificultad 5, al menos en la carrera de medicina, sean las que se terminan primero. Pero esto genera la duda si realmente es adecuado. Un argumento es que este sistema fomenta tomar riesgos y terminar en lugares inseguros en busca de un mayor puntaje, pero también debemos tomar en cuenta que ese no es el único criterio que define el grado de dificultad. Y además, un contraargumento fuerte es que en realidad no hay ninguna obligación de escoger una plaza de máximo puntaje. Lugares peligrosos existen y es posible que resolver las causas de estos peligros, de estos riesgos, tome mucho tiempo. Tiempo en el cual es necesario brindar acceso a personal de salud a las personas viviendo en estos lugares. Si bien se puede ver al puntaje, los bonos y otras formas de apoyo como incentivos perversos para llevar a las personas a lugares de alto riesgo, también podemos verlo desde otra perspectiva. Son también maneras de recompensar de alguna manera a personas dispuestas a asumir dichos riesgos que no están obligados a asumir. Por este motivo considero que la seguridad y las condiciones de trabajo son un punto de mejora, pero reflejan más problemas nacionales y de carencias del sistema de salud en conjunto, más que un problema inherente del SERUMS. Pasando al tercer problema, la falta de preparación y educación. Este es un punto en el que se ha escuchado más de una vez en discusiones sobre el tema. ¿Están realmente los serumistas preparados para enfrentar los retos en el trabajo rural? Respecto a esto, se tiene mayor información de los médicos específicamente a través de estudios científicos. Estudios sugieren que los egresados de las universidades no sienten que estén preparados para lidiar con las características del primer nivel de atención e incluso consideran que ayudarían más en un ambiente hospitalario.
Si esta percepción corresponde con la realidad, significa que las personas que viven en lugares rurales no cuentan con personal preparado para resolver sus necesidades en salud a través del programa Serums, ya que el Serums en la gran mayoría de casos se realiza antes de realizar alguna especialidad o alguna formación adicional, la cual puede incluir aprender más cosas en relación a la práctica rural. Además, existen otros problemas como el recambio constante luego de culminar el año de servicio en el personal, lo cual en conjunto haría que la atención brindada por el personal de salud del Serums sea subóptima. Cuando se señala culpables y responsables, normalmente se señala al MINSA y a las universidades, ya que se dice que ellos son los responsables de brindar una educación orientada a las necesidades del entorno rural del país. Sin embargo, considero que también es importante tener en cuenta que la experiencia indica que las ambiciones personales y profesionales de los médicos no se adaptan bien a la vida en un entorno rural. Porque los médicos en su mayor parte aspiran a especializarse y después de la especialización hay menos probabilidades de que se sientan atraídos por la práctica rural. Por tal motivo, es razonable que en muchos casos el aprendizaje de temas y aspectos de la formación médica en entornos rurales son tomados como un periodo transitorio, más que como un destino final. En este sentido, factores sociales o culturales entran en juego también. Trabajos hospitalarios son asociados a estatus y prestigio en la profesión médica. Como plantea el estudio de Béjera y colegas, quizá la pregunta esté en si se está centrando la atención a los tipos correctos de trabajadores de salud. Se sabe que otras profesiones, como enfermería, tienen mayor predisposición a realizar labores rurales dados ciertos incentivos convencionales, como incentivos monetarios. Hay otras posibilidades conocidas, como la creación y utilización de carreras orientadas a la atención primaria de salud que vayan más acorde a la labor rural a realizar, como la carrera de clínicos no médicos, o en inglés Non-Physician Clinicians. Y sobre este tema se continuará la discusión más adelante, ya cuando se mencionen las recomendaciones y propuestas. Ahora pasemos al cuarto punto y último problema que se abordará en este episodio, que es la investigación. Como se mencionó anteriormente, no porque el impacto de una medida sea positivo, significa que todo costo esté justificado. Es altamente probable que el impacto del Serums haya sido positivo, si consideramos que es un componente del sistema de salud, el cual ha tenido grandes avances en marcadores de salud estos últimos años, como la disminución de la mortalidad materna y la disminución de la mortalidad infantil. Estas mejoras, sin embargo, no son solo producto del sistema de salud, sino también de mayor acceso a agua, desagüe, saneamiento, educación en salud, entre otros, los cuales pueden ser tan o incluso más importantes que el propio sistema de salud. Es realmente difícil determinar cuál es el impacto directo en la salud de la población atribuible a médicos u otros trabajadores de salud, por lo que resulta difícil también encontrar evidencia de la eficacia de programas de salud pública como el Serums en resultados clínicos. Por tal motivo, el impacto de los servicios obligatorios es más fácilmente caracterizado mediante medidas de proceso que registren la presencia o aumento de servicios de salud y no sus resultados, que es lo que se ha estado estudiando hasta la fecha. Pero antes de realizar investigación más compleja que compare la eficacia del personal de salud en el Serums versus aquellos en otras modalidades de trabajo, considero que el primer paso es determinar si realmente las plazas del Serums no pueden ser cubiertas de otro modo, ya que es esta afirmación la que habitualmente se asume como premisa en muchas de las discusiones y es usada como justificación del programa. Las condiciones en los diferentes lugares cambian todo el tiempo y es probable que muchas plazas del Serums que en algún momento no podían ser cubiertas de otro modo, ahora sí podrían ser cubiertas mediante otras modalidades de trabajo. Hay varias maneras de determinar esto, pero una dificultad es que el Serums, al ser requisito de trabajo en instituciones públicas y programas de especialización, hace que los propios trabajadores de salud exijan un aumento de plazas Serums remuneradas en lugar de una disminución de las mismas.
ya que quedarse sin el acceso a una plaza Serums obstruye el desarrollo profesional posterior de una persona. Una posible solución a este punto será planteada más adelante cuando se aborde el tema de las propuestas. En general, contamos con evidencia muy limitada en esta área y la evidencia disponible tiene carencias. Realmente no podemos determinar la magnitud del efecto del Serums en mejorar la situación de salud, como algunos artículos sugieren de forma inadecuada, lo que hace difícil tomar decisiones guiadas en evidencia. Ahora que expuse los 4 problemas que considero como centrales, presentaré algunas recomendaciones y propuestas para cada uno de esos problemas. Vuelvo a mencionar que mi intención no es brindar un plan detallado, ni siquiera estoy totalmente seguro si es que estoy en lo correcto, pero quiero brindar estas ideas personales y que también incluyen ideas de otras personas que he podido recoger a través de lecturas, conversaciones o quizá escuchándolos en algún lado. Así que vamos con mis propuestas personales en base a lo que he podido aprender y también en lo que he podido reflexionar. En primer lugar, sobre la modalidad equivalente, yo considero que sería apropiado eliminar esta modalidad. Sin duda que esto requiere grandes cambios y un aumento considerable de presupuesto, asumiendo que la ruta para lograr esto sea convertir todas las plazas en modalidad equivalente en modalidad remunerada, pero creo que es necesario hacer algo al respecto. Para esto considero que sustentar legalmente que la modalidad equivalente del Serums viola disposiciones legales laborales es un punto clave para proponer alguna reforma en el terreno legislativo, como ya se hizo anteriormente. En el terreno académico ya han habido discusiones sobre la constitucionalidad del Serums, pero han girado principalmente alrededor de la modalidad remunerada. Personalmente, de lo que he podido leer y aprender sobre el tema, yo estoy en la posición de que el Serums en modalidad remunerada pues no es ni discriminatorio ni inconstitucional, citando a García Westphalen y Villarreal. Entiendo que es un tema complicado, sé que el tema del presupuesto puede ser un obstáculo muy grande para llevarse a cabo. Igual el tema de la eliminación del programa, que es algo de lo que hablaré en un momento, pues también en realidad resolvería este tema. Y de no resolverse en sí, para mí considero que es el principal problema actual que enfrenta el Serums en conjunto. Ahora, pasando al segundo problema, que era de las condiciones de seguridad y de trabajo, creo que comparto las ideas que ya se han planteado en numerosas ocasiones, entre las cuales se encuentran generar información sobre las plazas ofertadas y sus condiciones actuales a través de un observatorio nacional, garantías y mecanismos para preservar la seguridad de los participantes y realizar una revisión de las plazas ofertadas para asegurarse de que cumplan con condiciones mínimas de infraestructura, de seguridad, salubridad y acceso. Adicionalmente, creo que sería importante también valorar el costo y beneficio de tener un médico o algún otro trabajador de salud, particularmente en aquellos lugares donde dar prioridad a solucionar las carencias presentes en otros determinantes de la salud podría tener un impacto incluso mayor que la propia presencia de un profesional de la salud. En cuanto al tercer punto, que era de la educación, la preparación de los participantes, en el terreno educativo es necesario incorporar efectivamente temas de salud rural y atención primaria en la educación universitaria. Esto lógicamente no es algo que se me haya ocurrido a mí, es algo de lo que ya se está hablando desde hace mucho tiempo y continúa siendo un tema de discusión. Se han planteado numerosas propuestas como incorporar rotaciones en establecimientos de salud rurales, entre otras. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, cuando se presentó a esta problemática, parece que las ambiciones personales y profesionales de los médicos en muchos casos no se adaptan bien a la vida en un entorno rural. Y algunos estudios, si bien no en el contexto nacional, parecen indicar que esto no ocurre en tal magnitud en otros profesionales de la salud. Hoy en día hay una tendencia a la especialización y en realidad la gran mayoría de especialidades están centradas o giran en entornos hospitalarios. Después de que una persona se especializa, pues hay menos posibilidades de que ésta se sienta atraída a realizar una práctica rural.
Considero que estas expectativas y formas de ver la carrera a largo plazo son más difíciles de cambiar. Sin embargo, para este problema existen algunas alternativas, por ejemplo, potenciar sistemas de telesalud o implementar clínicas itinerantes de especialistas que puedan brindar atención médica sin requerir la presencia permanente de médicos en lugares rurales. En otros contextos, la creación de carreras orientadas a la atención primaria de salud y trabajo en entornos rurales, como se mencionó los non-physician clinicians, ha resultado ser efectiva. Sin embargo, en el contexto nacional, propuestas que han sugerido otorgar el llamado acto médico a otros profesionales de la salud siempre han traído controversia y generado bastante debate. Esto podría ser un obstáculo a quizá desarrollar algunas ideas que podrían ser interesantes. Lógicamente, también aprovecho para mencionar que no todo lo que suene interesante en el papel tenga un efecto así en la vida real. Es por eso que con lo que menciono y también con lo que se haga, siempre es necesario ser cuidadosos y tener en cuenta los detalles y que siempre hay cierta incertidumbre en el efecto que uno espera. Ahora, como se mencionó también, la investigación es necesaria para determinar el impacto del SERUMS, comparar alternativas y brindar evidencia con la cual tomar decisiones. Lamentablemente, como ya se dijo, la investigación con la que contamos actualmente no es muy amplia. Por este motivo resulta imperioso mejorar la obtención de datos del SERUMS en diferentes niveles. En su mayor parte, la investigación científica disponible es realizada por investigadores independientes, como aquellas realizadas por el Comité de Médico Joven del Colegio Médico del Perú, cuenta con limitaciones producto de los datos disponibles. No todos los datos se encuentran de forma pública para que puedan ser utilizados. Resultaría útil contar con acceso a bases de datos adecuadas para poder realizar estudios sobre el tema, como comparaciones de las características entre aquellos que realizan el SERUMS en modalidad equivalente con aquellos que realizan el SERUMS en modalidad remunerada, porque se cuentan con datos incompletos. Quizá lo más cercano son las bases de datos de Inforus, pero tampoco tienen la información completa, ya que solamente registran la información que corresponde a los gobiernos regionales y el MINSA, pero no de otras instituciones. Además, en Inforus no se registra la información de forma consistente ni se tienen las mismas variables todo el tiempo. Si se fijan o intentan o alguna vez han intentado manejar estas bases de datos, muchas de ellas no se cuenta, por ejemplo, con información sobre la modalidad equivalente, o no se señala cuáles son de modalidad equivalente, o directamente los de modalidad equivalente no son incluidos en la base de datos. Todo esto realmente obstaculiza la realización de investigación por investigadores independientes. Además, en realidad, la obtención de información y también la investigación sobre el tema podría ser realizada de forma más eficiente por organismos encargados de ello, ya sea el MINSA o alguna comisión independiente dedicada al tema. En el mismo sentido, una propuesta ya planteada fue la creación de comités de ética con competencia autónoma e independiente del MINSA por parte del Estado. Esto para brindar una plataforma en la que se discutan temas relacionados al SERUMS de una forma más directa, pudiendo usar aquí la evidencia recogida para realizar políticas y tomar decisiones. Hasta ahora solo se han mencionado algunas cosas que requieren de algunos cambios. Sin embargo, una postura más radical propuesta es la eliminación completa del programa. En este sentido, es importante señalar que para hablar de una real eliminación no se trata solamente de cambiarle el nombre. En primer lugar, para considerar la eliminación del programa, tendríamos que considerar la eliminación de un servicio de salud obligatorio, lo cual va en primer lugar por la eliminación de los requisitos actuales, del SERUMS como requisito para trabajar en instituciones públicas y para realizar programas de especialización. También habría que plantearse si el levantamiento de los requisitos, pero manteniendo otros incentivos como su valor en el puntaje en concursos públicos, como el Concurso Nacional de Residentado Médico, podría considerarse también una eliminación completa. Para mí, la eliminación del puntaje también sería necesario para hablar de una eliminación
completa, pero esto puede variar dependiendo de la posición de cada persona. ¿Considero que el serums debería eliminarse? Pues yo considero que sí. La pregunta sería ¿cuándo y cómo? Eliminar un componente tan importante del sistema de salud del país requiere considerar muchos detalles y tomar muchas cosas en consideración. Todo esto para evitar o minimizar los efectos colaterales. Por tal motivo, considero que lo más sensato sea realizarlo de forma progresiva. ¿Por qué considero que el serums debería eliminarse? Lo considero así porque creo que no debemos conformarnos con que este programa brinde una solución definitiva a los problemas de distribución del personal sanitario. Esto por algunas limitaciones que trae consigo el programa. La primera limitación considero que es que la medicina rural, la medicina comunitaria, requiere de ciertos conocimientos y habilidades particulares que requieren de experiencia y estudio que ha demostrado ser difícil de brindar durante el pregrado. Y además que probablemente no vaya acorde a los intereses a largo plazo de los profesionales de la salud. Esto hablando principalmente de los médicos. Una segunda limitación es que el recambio de personal de salud impide poder adquirir una experiencia significativa en el área de trabajo. El SERUMS es un programa que dura un año y durante ese año muchos tienen un proceso de adaptación que puede ser muy largo o no tan largo en algunos. Y este periodo incluye adaptación a procesos administrativos y otros retos exclusivos de cada lugar en cuestión. Considero que en lugares rurales es particularmente importante tener experiencia en el lugar para poder conocer a la población, para ganarse su confianza y para poder también responder a los problemas de salud que tienen de una mejor manera, conociendo mejor aspectos culturales, sociales y de otro tipo de la población con la que se trabaja. Creo que estas limitaciones hacen que no se pueda brindar una atención totalmente óptima mediante este programa. ¿Es ahora el momento para eliminar el serums? Mi intuición me dice que el serums es aún necesario. Contar con una atención subóptima es mejor que no contar con ninguna atención. Y creo que hay lugares en los que realmente el serums brinda ese acceso a trabajadores de salud que no podría ser brindado de otro modo. Pero considero que hay cambios en el programa, como las propuestas ya mencionadas, que podrían realizarse para que éste pueda responder mejor a la situación actual. Pero ahora, si hablamos de eliminar este programa, ¿cuál debería ser el primer paso? La verdad es difícil decir, creo que es sumamente importante tener cuidado con los detalles. Y también lamentablemente uno no puede estar totalmente seguro del efecto que tenga una medida a realizar y también de todos los efectos colaterales que pueda causar. Considero que probablemente un primer paso razonable sería la eliminación del SERUMS como requisito para trabajar en instituciones del Estado y para realizar programas de especialización. Para el caso de los médicos, especulo que mientras no se elimine el puntaje para el residentado médico, aún existirá un fuerte incentivo en tomar las plazas remuneradas de grado de dificultad 5, de forma similar a como ha estado ocurriendo. Y creo que puede que ocurra lo mismo con otras profesiones de la salud en la que también haya una fuerte inclinación hacia la especialización. Por otro lado, especulo que para otras profesiones el incentivo económico del SERUMS podría ser suficiente para convencer a ciertas personas a adjudicar en plazas SERUMS. Adicionalmente, para ir determinando si las plazas SERUMS puedan cubrirse de otra manera, podrían realizarse convocatorias o concursos públicos que incluyan plazas que tradicionalmente hayan sido SERUMS antes de los procesos SERUMS y de tal manera observar si es que esas plazas son cubiertas con otras modalidades de trabajo. Si son cubiertas, entonces ya no habría necesidad de que entren a las plazas ofertadas en SERUMS. Solamente las plazas que no sean cubiertas de otras maneras entrarían en las plazas ofertadas en el SERUMS. Al ser el SERUMS no obligatorio, entonces ya no habría problema de que no hayan plazas SERUMS para todos y se podría ir disminuyendo progresivamente el número de plazas SERUMS,
lo que considero más sencillo a lo que habitualmente se exige, que es un aumento de plazas serums, remuneradas específicamente. Lo mencionado también solucionaría el tema de las plazas equivalentes, ya que la realización de esta modalidad es fundamentalmente para cumplir los requisitos del SERUMS para continuar con la carrera. Posteriormente, un siguiente paso sería la eliminación del puntaje SERUMS para algunos concursos públicos, en los cuales no sirva como criterio efectivo para la selección de los mejores candidatos, como es el caso del concurso nacional de residentado médico, específicamente para aquellas especialidades que se van a desenvolver en un terreno hospitalario. Probablemente lo más razonable sería la reducción progresiva de este puntaje hasta integrarlo con el puntaje de años por servicio, el cual equivale al 5% de la nota actualmente. Lo mencionado es solamente una de las tantas formas en las cuales se podría realizar este tipo de cambios en el futuro. En realidad, la implementación de estas reformas requiere de iniciativa y coordinación en diferentes sectores políticos. Además, detalles y pequeñas diferencias en la forma de implementación pueden llevar a resultados marcadamente distintos. Y también, aunque tengamos todo el cuidado del mundo, siempre uno se maneja en el terreno de la incertidumbre, sin conocer realmente los resultados en el mundo real de las medidas implementadas. Conclusión. Considero que el SERUMS probablemente ha sido una medida oportuna en el momento que fue concebido y permitió responder de forma rápida a una necesidad urgente de la población. Sin embargo, este programa enfrenta una serie de retos y problemas que limitan su eficacia y cuestionan su justificación y su utilidad. Problemas que requieren de atención y solución. Se comparte la posición de Antonio y colegas en que es importante concebir al SERUMS como una estrategia más y además temporal dentro del plan maestro de gestión de recursos humanos del país, y no puede esperarse que por sí mismo brinde una solución definitiva al problema de la distribución de recursos humanos de salud. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Los contenidos de este video, así como las referencias usadas, pueden encontrarse en el post que acompaña a este video en mi página web y cuyo link está en la descripción. Así que si es que hay alguno que quiere explorar un poco más de los artículos utilizados, de las lecturas realizadas para obtener la información, puede darle un vistazo. Y bueno, también los invito a poder compartir este episodio si lo han encontrado entretenido o útil, y también los invito a comentar, ¿no? O a expresar su opinión. Realmente me gustaría escuchar de ustedes sus perspectivas, también sus experiencias. Este tema lo desarrollé, digamos, independientemente, pero sí me gustaría discutirlo quizá con alguien que piense de otra manera. Creo que sería enriquecedor para mí y también quizá para alguna otra persona que pueda escuchar esa conversación. Así que si hay algún interesado por ahí en conversar un rato, quizá en algún otro episodio, también me avisa. Y bueno, para los que han llegado hasta acá, pues les agradezco por ver este episodio. También no se olviden de darle like, de compartir. Los invito también a suscribirse a mi canal de YouTube, Dani Medi, para que no se pierdan de contenido nuevo. Así que eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.